Esta parábola de Jesús va dirigida a sus discípulos, justamente para enseñarles el uso correcto que tenemos que hacer de los bienes. El Señor, justamente Dios, es ese hombre rico al cual pertenecen la tierra y todo lo que hay en ella, el orbe y todos los que la habitan, dice el Salmo 24. Es decir, todos somos simples administradores de los bienes que pertenecen al Señor, tanto los bienes materiales como espirituales. Por eso San Pablo le dice a los cristianos de Corinto, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si fuera tuyo? Es decir, hay una intención que tenemos en el corazón de querer apropiarnos de aquello que es don de Dios, ¿no? Naturalmente, por nuestra inclinación al pecado, queremos poseer lo que sabemos que es don de Dios. El administrador en la parábola simplemente debe hacer la voluntad de su amo, así como también nosotros debemos actuar y hacer siempre la voluntad de Dios, de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que seamos como el Hijo. Estamos llamados a ser como el Hijo. Es la vocación de ser hijos de Dios. Como dice el prólogo de Juan, es un poder que se nos da, el poder llegar a ser hijos de Dios. Justamente, ¿de qué manera? Haciéndonos cada vez más como el Hijo, como Jesucristo, quien, siendo rico, porque es Dios, se hizo pobre. ¿Y de qué manera? Compartiendo su vida, su divinidad, y compartiendo con los hermanos todo lo que tenía y todo lo que poseía. Por eso, esta parábola que va al corazón de los discípulos les dice que la avaricia es esa perversión del corazón porque niega la verdad del hombre que es criatura. Es decir, por la avaricia, como una ceguera, no vemos que somos criaturas de Dios. No vemos que Dios es nuestro creador y no vemos que las cosas son un don de Dios a nosotros. Y al igual que el hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, el domingo pasado, la escuchamos, igual que él, todos nosotros somos pecadores y dilapidamos los bienes del Padre. Nadie puede decir que administra los bienes de Dios, espirituales y materiales, como el Hijo de Dios. Todos, de alguna manera, somos ese hijo pródigo que dilapidamos y malgastamos los dones del Padre. Algún día, como en la parábola, Dios nos llamará también a cada uno, ¿no? Como llamó el amo a su administrador y le pidió rendición de cuentas. Y justamente ese llamado de Dios será el final de nuestra vida, ¿no? Cuando estaremos cara a cara con Él y nos pida la rendición de cuentas de cómo hemos administrado los dones de Dios. Y lo que el Señor nos preguntará al vernos, sabrá si hemos llegado a ser como el Hijo, como su Hijo. Por eso la muerte es la rendición de vida, la rendición de cuenta de nuestra vida. Y como seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos conciencia de eso. Las demás criaturas no. Los animales no tienen conciencia de que van a morir, ni tampoco de que tienen que rendir cuenta. Es propio del ser humano, ¿no? De la criatura más alta en la creación. Tenemos conciencia de que tenemos un tiempo final y también de que la vida tiene un sentido, de que debemos vivir con un sentido. Justamente sabiendo que un día nos encontraremos cara a cara con el Señor para rendirle cuenta. Por eso el tiempo presente es el tiempo de la conversión. Es el tiempo que tenemos para la solidaridad y para compartir con nuestro prójimo. Algún día, al final, se nos dirá como en la parábola, ya no podrás seguir administrando. Se nos acaba el tiempo. Ya no podrás seguir administrando. Y ahí se termina nuestra administración y tenemos que rendir cuentas. Pero es interesante porque Jesús alaba al Señor del administrador. Y uno cuando lee esta parábola siempre se queda, ¿no? ¿Cómo es posible que alabe a alguien que ha administrado mal, que ha sido deshonesto, ¿no? Que no ha sido diligente con la administración que tenía? Pero justamente lo que alaba Jesús es que este hombre ha comprendido en el momento presente cómo debe actuar. Es decir, ha comprendido y ha conocido el corazón de su Señor, que es generoso, que comparte con los demás, que perdona sus deudas. Esto, al final de la administración, este administrador
lo ha podido comprender. Por eso la alabanza, de alguna manera, el elogio de Jesús, va dirigido a que en el momento presente se ha abierto a la salvación, perdonando las deudas de los otros. No es alabado justamente porque administra mal, ¿no? Sino porque es capaz de perdonar y de compartir. Y eso se hace en el momento presente. Siempre estamos en deuda con el Señor, porque todo es suyo. Recordamos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. ¿Qué preocupación puede tener el hijo mayor, ¿no es cierto?, si vive con el Padre y por lo tanto le pertenece todo lo que es del Padre? Justamente el peligro es el de adueñarse y desde adueñarse el reclamo, ¿no es cierto?, como hace el hijo mayor con el Padre. El Padre lo da todo gratuitamente y así también nosotros debemos aprender a dar generosamente y gratuitamente. El administrador es consciente de que la medida de lo que da va a ser medido, ¿no? Cada uno va a ser medido según lo que da. Y por supuesto, todos recibimos de Dios, porque Dios lo ha dado todo en su generosidad. Es el único que lo da todo y lo perdona todo. Y en la medida que uno se abre al don de Dios, en esa medida también es capaz de dar. Algunos pocos, algunos muchos, como la parábola del sembrador. Algunos dan el 30% de frutos, algunos el 60% y otros el 100%. Pero lo importante es entrar en esa dinámica de la gratuidad, es decir, de dar y recibir. Porque es dando que recibimos. Solo en la medida que damos podemos recibir. Cuando lo que es don, y todo es don, lo apropiamos y lo tomamos como posesión nuestra, el don justamente se endurece, ¿no? O sea, deja de ser don. El corazón que se apropia se endurece y deja de tener un corazón de carne como el corazón del Hijo de Dios que es capaz de dar. Lo importante es entonces entrar en esta dinámica de la gracia. Por eso somos responsables de nuestro destino. El Señor nos da la posibilidad, ¿no?, de elegir para nosotros qué queremos para el final de nuestra vida. Y esa elección de nuestro destino está en el momento presente. Hoy, con nuestras decisiones y con nuestras opciones, en el momento presente estamos construyendo nuestro final, nuestro futuro. Por eso el administrador dice que no puede cavar, ¿no?, después de que debe rendir cuentas, que no puede cavar porque no tiene fuerzas, ni quiere mendigar por vergüenza. Está en la misma situación que el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que ha malgastado todos sus bienes y ya no puede hacer nada, no tiene ni fuerza para trabajar y ganarse el pan, y tiene vergüenza de mendigar hasta lo que comían los cerdos, ¿no? ¿Qué es lo que le queda al hijo pródigo? Volver a casa, encontrarse con el Padre. Por eso el administrador también, de la misma manera, descubre que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo, sino vivir en la casa del Padre, con el corazón del Padre. Y ahí la actitud de repartir y de dar a los demás. Y lo hace con esta intención, ¿no? Porque también el hijo pródigo vuelve porque no tiene pan, ¿no? De alguna manera por un interés primero, ¿no? El administrador también reparte y perdona las deudas para ser recibido en la casa de alguno de ellos. Bueno, como el hijo pródigo esperaba ser recibido también en la casa del Padre. ¿Y con qué se encuentra? Con la fiesta que le hace el Padre. Y aquí el administrador se encuentra con el elogio de su Señor por el modo como ha administrado al final, ¿no es cierto?, como ha repartido los bienes. Por eso es interesante esto, ¿no? Porque nuestro camino es de ser hijos, es decir, de hacer lo que hace el Padre, de tener un corazón como el Padre, que es su voluntad. Todos somos pecadores, todos administramos mal los bienes de este mundo, como todos, pero la única diferencia que tenemos como discípulos del Señor es haber experimentado el amor de Dios, es haber experimentado su misericordia. Y eso es lo que nos hace distintos, ¿no es cierto? Hemos creído en el amor que Dios nos tiene, dice Juan. Esa es la clave del discipulado, haber creído en ese amor. Por eso toda acción y toda opción que nosotros hacemos ahora debe ser movida por el futuro, ¿no?, qué queremos para nosotros al final de nuestra vida, y debe ser movida por el amor a los demás, especialmente a los más necesitados.
Jesús les advierte a los discípulos que la avaricia enceguece y quita del corazón el discernimiento, es decir, la capacidad de poder saber qué es lo bueno. Cuando el corazón se enceguece por la avaricia, no puede ver la diferencia, no puede discernir entre el bien y el mal, y por lo tanto no puede elegir el bien, porque va a ser esclavo de los bienes, ¿sí?, con los cuales está apegado en el corazón. Y es importante, entonces Jesús les dice que el corazón del discípulo sea un corazón generoso y que se pueda despertar de esa ceguera, porque si no el corazón, en vez de ser como el del Padre que da vida, termina siendo un corazón estéril, infecundo y duro. Y el llamado de Jesús es urgente. No hay tiempo. El tiempo es corto y es necesario ponerse en camino a la casa del Padre. No hay más que el presente para ganar el futuro. Y es el tiempo presente que tenemos para amar. Palabra de Santa Teresita, ¿no? No tengo más que el presente para amar. En este mundo injusto, Lucas es interesante porque Lucas, el evangelista, no es ingenuo, sabe que esto está en el corazón del mundo, en el corazón de los hombres. Entonces, si bien tiene el deseo y la esperanza de que el mundo cambie, sabe que es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos pide como discípulos y pone en boca de Jesús este llamado al cambio, a la conversión, es que hagamos de este mundo un mundo más humano, un mundo más solidario, pero también sabiendo que, y hoy lo constatamos después de 2000 años de esta parábola, a veces decimos en qué ha cambiado el mundo, ¿no? Y sin embargo está en el cambio de cada corazón que sigue creyendo en el amor del Padre y sigue viviendo como luz y sal, ¿sí?, así, según los criterios del Evangelio. Nuestra vida es una lucha, como termina el Evangelio de hoy, entre los hijos de este mundo, avaro, y los hijos de la luz. Y así como los hijos de este mundo tienen la capacidad de discernir cuál es su interés y qué es lo que le conviene, y saben dónde está el negocio, ¿no? Saben dónde y cómo pueden acumular cada vez más, Jesús nos dice, los hijos de la luz, los discípulos también deben saber discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa es la astucia y la capacidad que nos pide Jesús. Discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que, siendo fieles en las cosas de este mundo, que es lo poco, el que es fiel a lo poco, será fiel a lo mucho. El que es fiel en lo poco que el Señor nos confía y nos pide administrar y gestionar, en esa fidelidad se juega el acceso, la apertura, la entrada al reino de Dios, que es lo mucho que el Señor nos promete. Bueno, esta fidelidad es la que le pedimos al Señor, de ser fiel en lo que tenemos en nuestro mundo, en nuestra vida terrena, sabiendo que el Señor nos regalará el cielo, que es su promesa, porque Dios es fiel. Que así sea.